Buenos días. Hoy martes 19 de mayo del 2020 vamos a trabajar en nuestra materia de matemáticas con el trazo de coordenadas en lo que son los planos y el plano cartesiano. Ahorita vamos a trabajar con un ejemplo donde vamos a ubicar algunos puntos y vamos a formar unas figuras geométricas con la ubicación de estos puntos. El día de ayer ustedes ya trabajaban también en su actividad de matemáticas con el trazo de puntos y formaron 5 rombos. Entonces vamos a ver el día de hoy algunos otros ejemplos para que quede bien claro este tema de cómo deben de ubicar estos puntos en un plano o plano cartesiano y por dónde debemos de empezar, si por el eje de las X, el eje de las Y, etcétera, para que ustedes ubiquen bien cómo trazamos estos puntos. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio. En este plano que tenemos aquí, tenemos únicamente lo que es números positivos. El día de ayer ustedes en su actividad trabajaban con números negativos y positivos en el plano cartesiano. Ahorita también vamos a ver otro ejemplo similar. En este vamos a trabajar únicamente con números positivos. Tenemos nuestro eje de las X o eje horizontal y tenemos nuestro eje de las Y o eje vertical. Ya sabemos y vamos a recordar ahorita que siempre vamos a comenzar con nuestro número a trazarlo en lo que es el eje horizontal y el segundo número lo vamos a trazar en el eje vertical. Entonces tenemos aquí nuestros puntos y tenemos nuestras coordenadas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestras letras de la A a la G y nuestras coordenadas que debemos de trazar. Siempre nuestro primer punto va a ser ubicado en el eje de las X y el segundo punto va a ser ubicado en el eje de las Y. Mi eje horizontal, recordemos, es el eje de las X y mi eje vertical va a ser el eje de las Y, ¿de acuerdo? Para que ustedes se ubiquen mejor en cómo trazar sus puntos. Entonces, ya teniendo estos datos bien definidos, vamos a comenzar a trazar nuestros puntos. Nuestra primer pareja de coordenadas es 0,4. El 0, como está en el eje de las X, lo vamos a ubicar aquí de manera horizontal. Entonces tenemos el 0 y dice que en el eje de las Y tengo yo que ubicar el número 4. Entonces 0 y me subo, 4. Va a quedar mi punto A ubicado aquí. En 0 y 4, ¿de acuerdo? Ahora, mi punto B me dice que mis coordenadas deben de quedar en el 1, en el eje de las X, y el 4 en el eje de las Y. Entonces voy a trazar mi letra B en el 1, que es el eje de las X o el eje horizontal, y el 4, que es el eje de las Y o el eje vertical, ¿de acuerdo? Y mi letra B queda aquí. Aquí queda mi punto A y mi punto B. Ahora voy a trazar mi punto C con sus coordenadas, que me dice que la coordenada es 1,2. El 1 debe de quedar en el eje vertical de las X y el 2 debe de quedar en el eje de las Y, ¿de acuerdo? Entonces voy a ubicar mi punto C, que es el 1, en mi eje horizontal y el 2 en mi eje vertical o el eje de las Y. Aquí queda 1,2. Aquí queda mi letra C, ¿de acuerdo? Ahora voy a trazar mi punto D, que me dice 0,2. El 0 debe de quedar en el eje de las X, entonces parto de aquí, y el 2 debe de quedar en el eje de las Y. Entonces 0, parto del 0 y me subo hacia el 2, porque el 2 debe de quedar en el eje de las Y o el eje vertical, y aquí queda mi letra D, ¿de acuerdo? Ahora voy a ubicar mi letra E. Mi letra E, sus coordenadas son 1,0. Entonces mi 1 debe de quedar en el eje de las X y mi 0 debe de quedar en el eje de las Y. Como el 0 está aquí a la misma altura del 1, únicamente voy a poner mi punto aquí de la letra E, indicando que esta es mi coordenada. Esta es mi coordenada de 1,0. No subimos ni avanzamos a ningún lugar porque el 0 lo tenemos a la misma altura que el 1. Entonces aquí queda mi
punto, ¿de acuerdo? Ahora, mi letra F me dice que debo de ubicar las coordenadas 4,1. El 4 lo debo de ubicar en el eje de las X y el 1 lo debo de ubicar en el eje de las Y, ¿de acuerdo? Entonces parto de aquí, 4,1. El 1 está en el eje de las Y o el eje vertical. Y aquí pongo mi punto de la letra F, ¿de acuerdo? Ahora voy a ubicar mi letra G o mi punto G, que es 4,0. El 4 va a estar aquí en el eje de las X y el 0 va a quedar a la misma altura. Entonces nada más lo único que hago es poner mi puntito aquí en el número 4 y mi letra G, indicando que mi coordenada 4,0 queda ubicada aquí. Como en el 0 no avanzamos, nada más queda mi puntito aquí. Ahora, vamos a unir estos puntos, lo que es A, B, C y D, y vamos a ver qué figura se forma. Y aquí también con los puntos E, F, G vamos a ubicar otra figura geométrica. Entonces yo uno mis puntos aquí, A, B, C, D, la D con la A la vuelvo a unir, y vemos que aquí la figura geométrica que se forma es un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces con estos puntos o con estas coordenadas yo formé una figura geométrica que fue un rectángulo. Ahora con estos puntos también yo voy a formar otra figura geométrica. Entonces voy con E, F, G y de la G también la 1 con la letra E. Y aquí podemos ver que se forma claramente un triángulo escaleno. Entonces aquí estoy formando dos figuras geométricas con mis coordenadas que ubiqué aquí en este plano, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que para que sus figuras que les pidan trazar o sus coordenadas queden bien y les quede como se está planeando, ubiquen correctamente sus números. Siempre recuerden esto, guíense. Cuando ustedes tengan sus coordenadas pueden escribirle así como yo lo hice aquí. A su primer número le ponen la X y a su segundo número le ponen la letra Y o para que ustedes se puedan ubicar y sepan qué número van a buscar primero. Siempre tenemos que en el eje horizontal va a ser el eje de las X y el eje vertical el eje de las Y, ¿de acuerdo? Para que ustedes no se confundan y tengan una mayor ubicación de sus coordenadas y logren hacer lo que se les pide. Si yo no hubiera ubicado correctamente mis puntos en este ejercicio, no hubiera logrado formar estas figuras geométricas que yo tenía que formar aquí en este plano, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que ubiquemos bien nuestras coordenadas y nuestros números en los ejes que corresponden, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a mostrar otro ejemplo en un plano cartesiano y vamos a ver también ahí cómo formamos una figura con la ubicación de estas coordenadas. Entonces vamos a continuación con el siguiente ejercicio para que ustedes puedan ver. Bueno, vamos a mostrar aquí en nuestro segundo ejemplo qué pasa con nuestras coordenadas y van a ver ustedes qué figura se va a formar. Entonces, aquí tenemos un plano cartesiano en donde vamos a ubicar números positivos y números negativos, como el ejercicio que hacían ustedes en la clase de ayer. Y bueno, tenemos que este es igual nuestro eje horizontal o de las X. Acuérdense que nunca debemos de perder esto de vista. Y nuestro eje vertical es todo este, o nuestro eje de las Y, ¿de acuerdo? Siempre es muy importante tener presentes estos dos ejes para poder ubicar nuestras coordenadas. Aquí tenemos nuestros puntos y tenemos nuestras parejas de coordenadas que vamos a ubicar en este plano cartesiano. Bueno, en nuestro plano cartesiano recordemos que en este eje horizontal y en este eje vertical ubicamos nuestros números positivos en lo que es esta L, ¿de acuerdo? Es la L de los números positivos. Y en este eje horizontal y este eje vertical de esta L invertida ubicamos nuestros números negativos. Siempre sean los números que sean, volvemos a ubicar aquí que nuestro primer número va a ser X y nuestro segundo número va a ser Y.
¿de acuerdo? Entonces vamos a ubicar estas parejas de coordenadas aquí en nuestro plano cartesiano para que vean ustedes cómo se va formando o cómo va quedando esta figura, ¿de acuerdo? Bueno, mi primer punto es A y la pareja de coordenada me dice que debo de ubicar 1 positivo y 5 positivo, ¿de acuerdo? No tiene signo negativo, entonces esto me indica que los dos van a ser positivos. Entonces yo ubico mi número 1 en el eje de las X, mi número 1 y el 5 en el eje de las Y. Y mi punto va a quedar aquí. Aquí queda mi letra A, ¿de acuerdo? O mi punto A. Ahora, este ya lo tengo. Voy a ubicar mi punto B, que me dice que tengo que ubicarlo en el 0 y en el 2. Entonces, este es el 0 y el 2 tiene que quedar en el eje de las Y porque es mi segundo número. 0 y 2. Entonces, aquí en este punto queda mi letra B, ¿de acuerdo? Ahora voy a trazar mi punto C. Mi punto C me dice que debo de ubicar primero en el eje de las X al menos 3 o 3 negativo y luego en el eje de las Y al 1 positivo. Entonces ubico el menos 3 en el eje, ubico mi número menos 3 aquí en el eje de las X y ubico mi número 1 en el eje de las Y, que es acá. Entonces va a quedar mi punto aquí. Esta es mi letra C, ¿de acuerdo? Ahora, ya tengo B, ya tengo C. Voy a ubicar la letra D y la letra D me dice que debo de ubicar 0, 0. Como en ambos ejes, tanto en eje de X como en eje de Y es 0, queda mi punto aquí, exactamente en el 0. Ahí queda mi letra D, ¿de acuerdo? Ya ubiqué mi letra D. Ahora voy a ubicar mi letra E. Mi letra E me dice que debo de ubicar en el eje de las X al 1 y luego en el eje de las Y al 3. Entonces, ubico al 1 positivo y luego ubico al 3 en el eje de la Y. Entonces, me ubico aquí a lo que es el 1 y aquí ubico al 3. Va a ser aquí debe de ser 3 negativo. Voy a ubicar a mi 3, este es 3 negativo. Entonces, ubico al 1 y ubico al 3. ¿Por qué? Porque aquí debe de ser 3 negativo. Entonces ubico al 3 negativo. Y ya tengo mi otra coordenada de la letra E. Ahora voy a ubicar a mi punto F. Mi punto F me dice que debo de ubicar al 2 en el eje de las X y al 0. Como es 2 en el eje de las X y el 0 está a la misma altura, nada más pongo mi puntito aquí en el 2. Y esta es mi letra F, ¿de acuerdo? Ya tengo F. Me faltan 2 puntos o 2 coordenadas. Voy a ubicar al 5, en la letra G voy a ubicar al 5 positivo y al 1. Entonces, tengo aquí al 5 positivo y al 1 positivo, queda el punto aquí. Aquí queda la letra G, ¿de acuerdo? De mi punto G, mi coordenada 5 positivo y 1 positivo. Ahora voy a ubicar a mi letra H, que me dice que H debe de quedar en el 2, 2. 2 positivo y 2 positivo. Entonces ubico aquí mi número 2 y el 2 positivo en el eje de las Y, que es aquí. Aquí queda mi letra H. Los dos fueron números positivos y queda 2, 2. Y ya ubiqué todas mis coordenadas. Ahora con estas coordenadas también yo voy a formar una figura. Al unirlas, entonces empiezo a unir mis letras de acuerdo a su orden alfabético. Entonces esta A la voy a unir con B, después B la voy a unir con C, C la voy a unir con D, D la voy a unir con E la voy a unir con F, F la voy a unir con G, G la voy a unir con H, y finalmente H regresa a nuestro punto de partida que es A. Entonces H la uno con A. Y vemos aquí
que con la unión de estos puntos nosotros formamos lo que fue una estrella. ¿Ya vieron qué forma adquirieron la unión de estos puntos? Entonces, vemos cómo nosotros aquí con este plano cartesiano podemos formar figuras. Además de ubicar puntos o coordenadas, también podemos ubicar o formar figuras muy bonitas, muy interesantes y figuras que tienen que ver con la geometría, ¿verdad? Entonces, tanto en el primer ejemplo, que era un plano más sencillo, como en este que es un plano cartesiano con 4 ejes, que tiene eje de las X, eje de las Y, ¿verdad? Tiene números positivos y tiene números negativos. También podemos ver cómo se forman figuras. Y pasa lo mismo, siempre vamos a ubicar primero nuestros números del eje de las X y nuestros segundos números van a quedar ubicados en el eje de las Y, ya sean positivos o negativos. Recuerden, si nos da un número positivo, lo tengo que ubicar primero en el eje de las X. Si después el número negativo está en el eje de las Y, lo voy a ubicar de este lado, ¿de acuerdo? De aquí positivo y negativo de acá. Pero siempre es muy importante ubicar nuestros números en el eje de las X y nuestros segundos números en el eje de las Y, para que sus figuras puedan quedar y les salgan las coordenadas que les están pidiendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que con esto haya quedado claro nuestro tema de lo que es la ubicación de puntos en el plano cartesiano y que no tengan ustedes ningún problema para poder ubicar sus figuras. Les agradezco a todos su atención. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el plano cartesiano. Pongan mucha atención. El plano cartesiano está formado por 2 rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Te voy a explicar de la manera más sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano, así que pon mucha atención. Las coordenadas siempre van a ser 2 números. Un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y, y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo en el eje de las Y. Para que esto nos quede aún más claro, veamos algunos ejemplos. Primero buscaremos el punto A, que nos dice que se encuentra en la coordenada 4,3. Recuerda que el primer número corresponde al eje de las X y lo busco. ¡Listo! Ya lo encontré. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de las Y. Y listo, aquí está. Ya lo encontré. Ahora voy a trazar 2 rectas imaginarias desde mis puntos. Y cuando se intersecten dichas líneas, estará ahí mi punto A. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el punto B y sus coordenadas son 7 menos 2. Recuerda, el 7 lo buscamos en el eje de las X. ¿Ya lo viste? Aquí está. Ahora vamos a buscar el menos 2 en el eje de las Y. Ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, solo trazo unas líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto B. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el punto C y sus coordenadas son menos 3, menos 1. Recuerda, el primer número lo tenemos que ubicar en el eje de las X. Aquí está, ¿ya lo viste? Ahora el menos 1 lo tenemos que ubicar en el eje de las Y. Y ya lo encontré, aquí está. Ahora sí, voy a trazar líneas imaginarias y cuando se intersecten, aquí tendremos nuestro punto C. Ahora vamos a encontrar el punto D. Aquí tengo menos 6 y 4. El menos 6 lo busco en el eje de las X y aquí está. Y el 4 lo busco en el eje de las Y y aquí lo tenemos. Ahora
trazo líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto D. Facilísimo, ¿verdad? Ya ves, es muy fácil ubicar unas coordenadas en el plano cartesiano. El primer número lo tienes que buscar en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. En fin, ahora vamos a ver los cuadrantes del plano cartesiano. Aquí tenemos el primer cuadrante, aquí el segundo cuadrante, aquí el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tendremos dos números positivos, el que esté en el eje de las X y el que esté en el eje de las Y. En el segundo cuadrante tendremos un número negativo y uno positivo. El negativo es el del eje de las X y el positivo es el del eje de las Y. En el tercer cuadrante tendremos dos números negativos, el del eje de las X y el del eje de las Y. Y en el cuarto cuadrante tendremos un número positivo y un número negativo. El positivo es del eje de las X y el negativo es del eje de las Y. En fin, estos son tus 4 cuadrantes. Aquí les voy a dejar las coordenadas de dos figuras. Unan los puntos en orden alfabético y después díganme en los comentarios qué figuras formaron. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!